Ya. Estamos grabando. Súper. Vamos a comenzar entonces. Mi nombre es Luis Peña. Yo los voy a acompañar en este webinar. Soy el fundador de Illumin. Me dedico a la dirección de Illumin y especialmente en cuanto a relatoría me dedico a los cursos aislados de la red y soy quien confecciono los cursos de todo nuestro organismo de capacitación. Illumin es una OTEC, un organismo técnico de capacitación. Nosotros estamos validados en Sense para poder ofrecer cursos y todos nuestros cursos están bajo este amparo, por decirlo así. Illumin lleva 4 años casi haciendo cursos, tenemos más de 3.000 alumnos. Empezamos haciendo clases desde Copiapó hasta Puerto Montt presencial, pero debido a la pandemia estamos enfocándonos especialmente con los cursos online. Ese ahora es nuestro principal foco. Esperamos que esto mejore, esperamos que podamos tener el aforo que nos permita reunir la cantidad de alumnos necesarios para volver a comenzar a hacer cursos prácticos y teóricos a la vez, donde nosotros llevábamos los módulos, inversores, herramientas, y nuestros alumnos estaban viviendo realmente cómo es una instalación fotovoltaica. Este webinar está hecho especialmente para nuestros alumnos, para nuestros exalumnos y para la gente que nos sigue. Y este webinar va a tratar sobre cómo interpretar las fichas técnicas. ¿Ya? Ese va a ser el gran foco. ¿Y qué fichas técnicas van a ser las fichas técnicas en esta oportunidad? Porque es mucho el equipamiento utilizado en los sistemas fotovoltaicos. En esta oportunidad van a ser para las aplicaciones fotovoltaicas, especialmente inversores. Vamos a ver acá. Vamos a cambiar este slide. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es que la ficha técnica de cualquier equipamiento seleccionado, ¿y por qué coloco seleccionado en negrita? Porque siempre existe este problema, esta inquietud, ¿qué equipo debo instalar o qué equipo escojo? Y muchas veces, cuando estamos empezando esto, no podemos tomar esa decisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que disponer de un conjunto de equipamiento o de alternativas que nos permitan, con las fichas técnicas, poder tomar mi decisión. Si bien en este webinar nos vamos a enfocar en las fichas técnicas, también hay otros factores en la elección. Por ejemplo, la disponibilidad del proveedor o el valor del equipo, pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar en las fichas técnicas, que es una de las cosas más importantes. El objetivo entonces es interpretar estas fichas técnicas, pero el principal objetivo es que ustedes puedan tomar decisiones, ¿ya? Eso es súper importante. Y esas decisiones se toman, por ejemplo, tengo una cantidad de módulos fotovoltaicos y mi pregunta es ¿cómo los conecto? A lo mejor quienes no estén muy interiorizados en esto y quienes sí, los módulos se pueden conectar en serie formando un string o también en paralelo, pero cómo los conecte va a depender de la ficha técnica o los límites de mi equipo. Entonces es súper importante esto, contar con diferentes alternativas, y después con el tiempo se van a acostumbrar a un equipo, a una marca, a un proveedor, y después va a ser replicar la instalación. Pero a veces tocan instalaciones muy distintas, muy dispares unas a otras, por lo tanto siempre voy a tener que evaluar alternativas. Lo otro que dice es que la aplicación o la ficha técnica va a establecer los límites máximos y mínimos. Y esos límites son potencia, es decir, corriente y tensión en un instante, el producto de estos dos magnitudes, de corriente, los amperes, y la tensión, que es el voltaje. No puedo llegar y comprar. De hecho, partimos con un webinar que era qué significaba comprar un kit fotovoltaico.
y hablábamos que nunca se recomienda comprar un kit fotovoltaico. Por lo tanto, siempre tengo que dimensionar y diseñar un sistema fotovoltaico de acuerdo a las características del lugar, a las características de los consumos, del emplazamiento. Son muchos factores. Entonces, ya sabiendo que tenemos que seleccionar un equipo, que la ficha técnica nos va a entregar los límites de potencia, de corriente y de tensión a grandes rasgos, porque son muchos más valores, luego tenemos que elegir nuestra aplicación fotovoltaica. Nosotros le llamamos en Illumin aplicación fotovoltaica al equipo que va a estar conectado a los módulos fotovoltaicos. Esa va a ser nuestra aplicación. Y claramente la aplicación tiene sentido con la finalidad del proyecto. Para quienes sepan o no saben, existen tres tipos de sistemas fotovoltaicos principales, dos principalmente y uno después derivado. Uno es el sistema aislado, es un sistema off-grid que no está conectado a la red para lugares donde no existe factibilidad de empalme eléctrico. El otro sistema es el on-grid, conectado a la red. El objetivo es bajar el consumo, bajar el costo eléctrico mensual. Y el tercer sistema fotovoltaico es el bombeo fotovoltaico directo, donde hacemos funcionar a grandes rasgos una bomba de agua con la energía del sol, pero no utiliza batería. Entonces el ideal es poder mover un caudal de agua de acuerdo a las condiciones climáticas o de energía presente en el lugar. Entonces esta va a ser mi aplicación. La aplicación puede ser un controlador de carga para un sistema fotovoltaico off-grid, puede ser un inversor con controlador de carga, que es muy habitual hoy día, que lo vamos a ver un ratito más, y la otra opción puede ser un inversor conectado a la red o un inversor on-grid, también llamado. Denme un segundo, que hay gente esperando y vamos a admitir a otras personas. Ahí sí, ya. Entonces tenemos tres principalmente para sistema off-grid, conectado a la red y bombeo fotovoltaico. Entonces esta aplicación, a grandes rasgos, va a estar conectada a los módulos fotovoltaicos, va a gestionar la energía y la va a derivar a las cargas. Esta aplicación tiene valores máximos y mínimos de entrada. No podemos llegar y conectar 10, 20, 30 módulos fotovoltaicos sin saber cuáles son sus límites, principalmente la tensión máxima de entrada, el voltaje máximo que permite. Y vamos a ver que generalmente el voltaje máximo va a estar determinado por dos valores. Uno es el VMPP y el otro es el voltaje máximo. Son dos voltajes diferentes y eso tiende a confundir. El otro valor es corriente máxima de entrada, los amperes que puede soportar este equipo, y la tensión mínima de entrada. La tensión mínima de entrada es la tensión que se requiere para que esta aplicación comience a funcionar. La tensión máxima es hasta la que soporta. Por lo tanto, tenemos que saber esto para poder determinar cómo conecto los módulos fotovoltaicos. De la primera aplicación que vamos a hablar, van a ser dos principalmente de este webinar. Uno es el inversor, cargador y controlador. Este es un inversor muy instalado hoy día, porque en un equipo tiene todos los equipos que anteriormente nosotros instalábamos. Instalábamos especialmente un controlador de carga que gestionaba la energía de los módulos y permitía cargar una batería o un conjunto de baterías. Pero este equipo tiene todo integrado. Este equipo lo que hace es
cargar esta batería o un conjunto de baterías con la energía de los módulos fotovoltaicos. Si esa energía de los módulos fotovoltaicos no es suficiente, podemos también conectarlo a un medio auxiliar de generación, puede ser un generador eléctrico e incluso la misma red. Pero aquí hay que tener cuidado, si nos vamos a la parte normativa, un inversor como este, por ley y por norma técnica, no puede estar instalado cuando existe red. Pero ese es un tema que no está dentro de este webinar, solo como aclaración. Este equipo también, gracias a la energía que puede gestionar, la va a derivar a las cargas, a los artefactos. Y es muy, como digo, es muy utilizado, y vamos a ver entonces cómo interpretar una ficha técnica de uno de estos equipos. ¿Ya? Lo primero que vemos es que cuando descargamos una ficha técnica o nos presentan una ficha técnica, los fabricantes generalmente detallan más de un equipo de la misma línea o de la misma versión en diferentes potencias. Eso es súper importante. Entonces aquí en esta ficha técnica yo tengo en un mismo modelo 3 capacidades diferentes. Una de 1500 watts, 3000 watts y 5000 watts. ¿Qué significan los watts? Acá en esta ficha técnica o en esta parte no significa nada. Solo significa la potencia nominal. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que yo puedo instalar 3000 watts de módulo fotovoltaico. Y no voy a poder instalar. Siempre voy a tener límite. Puede ser menor e incluso puede ser mayor. Esta potencia es la nominal, es la potencia que nos permite proyectar, referencia, pero no nos permite tener un cálculo acabado. Después vamos a ver qué significa esto. Y acá tenemos los VA. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este AXPER indica que este inversor es de 3000 VA y 3000 watts. Significa que parte, o el inversor completamente, puede suministrar potencia aparente, toda su potencia, y potencia activa. Esta potencia, en otros tipos de inversores o en otras marcas, podría ser 3000 watts y 4000 o 5000 VA. Ahí cambia la cosa. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder, si es de 3000 watts y 5000 VA, en un mismo equipo, es que el inversor solo va a poder hacer funcionar cargas que necesiten hasta 3000 watts. Pero hay ciertas cargas, como los motores, que necesitan una potencia aparente. Y esa potencia aparente puede ser suministrada. Esa potencia en el fondo no es energía, sino que es una potencia que va y viene, ni siquiera se ocupa, pero sí se requiere para poder hacer funcionar un equipo. Entonces podría a lo mejor hacer funcionar una bomba de agua o un motor X y necesite cierta potencia aparente y cierta potencia activa. Luego tenemos la tensión, el voltaje con el que va a trabajar este equipo en la salida. Para Chile son 220 volt, 230 volt, pero en otros países son o es 110 volt, e incluso existen otros perfiles de red. Entonces, para quienes quieran a lo mejor comprar un equipo fuera de Chile, lo que vamos a tener que hacer es verificar que este equipo por lo menos se pueda abastecer con la tensión que nosotros estamos comúnmente acostumbrados a utilizar, que es el perfil de red Chile, que son 220 volt y una frecuencia de 50 Hz. ¿Ya? Vamos acá entonces. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Hasta acá?
Sí, yo tengo. Andrea. Quería consultar qué diferencia entre el inversor de carga y este que es el inversor más controlador. ¿Es lo mismo? ¿Se llaman igual inversor de carga? Porque yo no entiendo si aquí está haciendo junto la función de inversor junto con un controlador. ¿Es un solo aparato que hace las dos funciones? Porque yo tengo los dos separados. Claro, hay inversores cargadores. Los que más se utilizan son los Power Star, unos azules, y eso no incluye un controlador. Puede que tenga uno de esos, ¿no? Un azul. Sí. O puede que sea un Victron, que es mejor aún, que también es inversor cargador y no incluye controlador. Pero este sí incluye controlador. Ya, el controlador es el cuadro que en el fondo carga la cantidad necesaria de baterías, pues, ¿no? El que le manda la energía que Claro, les pase y ahí administra en el fondo todo el proceso. el controlador lo que hace es cargar la batería gracias a la energía de los módulos fotovoltaicos. Nada más que eso. Y cargarla eficientemente. Ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Don Luis, Dígame. disculpe, bueno, en primer lugar, muchas gracias por el webinar, se ve bastante interesante. Mire, mi consulta, no sé si me salgo del enfoque, pero bueno, ya que tocó un inversor controlador y últimamente está revisando uno, habla de la potencia suministrada por el panel fotovoltaico, por decir, dice, no sé, 4.000 watts, ¿cierto? Sale uno de esos detalles a veces ahí. Y como decía usted, uno tiende a confundirse con lo que aparece muchas veces acá en la capacidad del inversor, que son cosas como distintas, porque el otro Claro. corresponde al controlador o regulador en este caso, ¿cierto? Entonces, yo tengo una duda. Cuando se refiere a 4.000 watts que puede recibir del sistema de paneles, eso se refiere a que en una hora determinada genera toda esa potencia de acuerdo a la radiación solar, o sencillamente se lo determina la cantidad de paneles conectados en relación a la característica que tenga el panel, por decir que sea de 240 watts cada uno, 510 watts cada uno, o a eso se refiere. No sé si me hago entender en la pregunta. Sí, sí, le entiendo perfectamente y lo vamos a ver acá. Nos quedan 4 slides para llegar allá. Bueno, muchas gracias, don Luis. Muchas gracias. ¿Sí? Ya, vamos Una así. pregunta. Raúl, sí. Estos Profe. inversores, controladores y todas las funciones que tengan en sí no consumen energía. Todo equipo consume una energía, por eso después vamos a ver que tienen una eficiencia. Y eso está determinado por un consumo interno y también por una pérdida, y esa pérdida es netamente por temperatura, por calor. Ya, y eso hay que considerarlo también en la determinación de la capacidad que tienen los paneles fotovoltaicos. Exacto. Se debe, más que los módulos, es la batería. Y en los módulos nosotros utilizamos el explorador solar. Y cuando dimensionamos con el explorador solar, asumimos una pérdida, promedio 14%, y ahí va a estar todas nuestras pérdidas, caída de tensión, eficiencia del equipo, algunos extras como el sombramiento, limpieza, la mantención cuando los módulos están tan sucios. Entonces ahí lo incluimos. Hay otras formas de dimensionar, que es con horas solares pico o horas solares eficaces, o incluso nosotros cuando partimos haciendo clase utilizamos la irradiación del lugar, el número, y hacíamos cálculos matemáticos a mano e incluíamos esa eficiencia. Pero si lo hacemos con el explorador solar, tenemos un webinar del explorador solar en nuestro canal de YouTube, ahí asumimos todas estas pérdidas de eficiencias. Pero en el cálculo de la batería se asume esta eficiencia.
Ya. ¿Raimundo? ¿O no? ¿Estaba Lina? ¿O Ina? Profe, ¿me ¿Sí? escucha? Le escucho fuerte y claro. Ah, bueno, entonces muchas gracias. Disculpa. Yo estaba pensando de dimensionamiento del sistema off-grid. Entonces yo entiendo muy claro como usted diga, por ejemplo, si yo instalo con un inversor Asperger con 1500 watts, ya. Estoy dimensionando, por ejemplo, estoy tomando, por ejemplo, 1595 watts, ejemplo. Estoy buscando un inversor más controlado que es rentable para instalar, que tenga el resultado de 1590. Yo puedo elegir a este inversor de 1500 watts. Ya. Depende. Esos 1590 es la potencia de los artefactos, esa potencia que necesitas de los artefactos, o es la potencia de los módulos fotovoltaicos. Ya, pero eso no afecta. Va a depender de qué es lo que quiere. Por ejemplo, no afecta, o sea, no daña el inversor, porque según el cálculo 1590, porque no puedo usar otro inversor de mayor potencia. Por ejemplo, hay otro inversor de 3000 watts, es sobredimensionado, por eso estoy tomando el resultado de 1590 watts. Entonces estoy viendo el inversor de 1500 watts nada más. No puedo usar un inversor de mayor potencia porque no está sobredimensionado. Ya, entonces el resultado no afecta a la potencia de inversor. Eso Sí, que quiero saber. sí, puede dañar el inversor, pero repito, va a depender qué potencia, si es la potencia hacia los artefactos o es la potencia de los módulos, porque vamos a ver en la ficha técnica que son dos potencias diferentes. Una potencia hacia las cargas y una potencia de los módulos fotovoltaicos, que generalmente en este tipo de inversores es menor, en este caso a lo que usted se refiere, 1500, es menor a 1500. Por lo tanto, lo que va a pasar es que pueda dañar el inversor. Ya, listo. Muchas gracias. ¿Ya? Raimundo, Luis. ¿tiene la mano levantada? Sí, sí, muchas gracias, Luis. Mira, una consulta bien simple. Tú mostraste hace una o dos láminas atrás. No sé si puedes volver un poquito. Ahí mismo, esa misma. Claro, yo entiendo dentro de mis conocimientos escasos es que el concepto off-grid es no conectado a la red. No obstante, me da la impresión por el esquema que algunos equipos permiten no inyectar a la red, pero sí recibir energía de la red, en términos de suplir la energía faltante. Entonces, tú nos explicabas recién que eso está fuera de norma, pero más allá de lo legal o de lo normativo, técnicamente se podría conectar la red o conectar, tal como muestra un generador, solo para efecto de suplir la energía, no para inyectarle técnicamente, no normativamente. Sé que normativamente deduzco que no. En este tipo de inversor, ¿se puede? Sí. ¿Se instala? Sí. ¿Casi todos lo hacen? Sí. ¿Se debe? No. Gracias, Pero me contestó la pregunta, muchas gracias. ya. Pero hay otro tipo de inversores que son los híbridos. Muchos le llaman híbrido a este, pero este no es híbrido. El híbrido es el que inyecta. Hay inversores que están conectados a la red, como los Huawei o Huawei, que tienen las baterías Luna y tienen una back-and box, que es una serie de relé, y esta back-and box hace la transferencia entre el sistema fotovoltaico y las baterías. Por lo tanto, ese equipo permite inyectar. En caso de que no exista energía, podemos usar las baterías. Pero ese equipo tiene ciertas certificaciones y cumple con la normativa exigida. Pero este no.
este no inyecta, pero está prohibido, pero todo el mundo lo hace. Ok. Luis, una consulta. ¿Sí? Ya, lo referente a lo que dice por ejemplo, la compañía eléctrica, por ejemplo, aquí va a eso con respecto a la regulación a que permite ciertos inversores solamente controlados. Claro, en la SEC, en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, hay una lista de equipamiento autorizado para net billing, que es sistemas conectados a la red, o generación distribuida, que es lo mismo, y esos equipos sí pueden estar conectados a la red. Tengo una pregunta. Para hacer ese trabajo, ¿tiene que entregar una supervisión o una autorización la compañía correspondiente o la superintendencia? Eso lo tratamos en 1 hora con un webinar anterior. Ok, gracias. ¿Ya? Y lo puede buscar. No me quiero salir del tema principal, voy a continuar porque nos queda media hora y les voy a avisar y voy a abrir un espacio para más preguntas, ¿ya? Sí, disculpa, tengo una cosa súper cortita. En este caso, este inversor, ¿ya? Y los inversores que llamamos híbridos, ¿ya? El tema de la conmutación entre los paneles solares y la red, ¿ya? Te dan algún tipo de latencia, ¿ya? Cosa que si tú tienes algún dispositivo como carga que sea bastante sensible al respecto, no sufra alguna cosa, algún daño o lo que fuese, de acuerdo a ese delay en la conmutación. 10 milisegundos tienen generalmente estos equipos, la transferencia automática. Claro, pero no tienen una especie de condensador que sea como de buffer, por decirlo así, cosa que ese 10 milisegundos, que es muy poquito, casi nada prácticamente, se vea prácticamente tiende a nulo. Y lo veo imposible, de hecho los backups que se venden, las UPS comerciales son de 10 milisegundos. Sí, perfecto, no, si 10 milisegundos no es nada, sí, es cierto. Muchas gracias por la respuesta. Ok. Ya, vamos a seguir con... Ya, vamos a seguir el mismo tipo de inversor, estamos con la misma ficha técnica, yo la corté. Acá podemos ver que nos vamos a fijar en este de 3000, acá al medio. Podemos ver que acá la potencia máxima es de 6000 volt-ampere o 6000 watts, para ejemplificar, pero no es lo mismo. Pero, ¿qué significa esto? Si bien este inversor es de 3000 watts, es capaz de suministrar 6000 watts. Imagínense un hervidor de 3000 watts. Es una bestia eso, pero existe industrialmente. O un horno eléctrico de 3000 watts. Y conectamos otro horno eléctrico a este inversor de 3000 watts, es decir, a la salida hacia las cargas. Este equipo lo puede hacer, pero solo por 5 segundos. Después lo quemo. Ya. ¿Para qué sirve esto? Hay muchas aplicaciones, especialmente los motores, que necesitan una corriente muy alta para salir de la inercia. Por lo tanto, estos equipos pueden proveer esa corriente, que es la corriente o el pic de partida que le llaman, y que también es 1, 2, 3 segundos no más, y este equipo es capaz de hacerlo. Entonces, también es importante eso, porque a lo mejor pasa mucho, alumnos nos preguntan, tengo una bomba y el pic es de 5000 watts, pero la bomba es de 2500. Si bien regularmente son los HP, por lo que se denominan las bombas, pero para ejemplificar, no necesito dimensionar un inversor con la potencia pic de la bomba o del motor, sino escoger un inversor que sea capaz de poder generar en muy poco tiempo esta potencia que es requerida. Tú hablas que lo queman, ¿ya? Que lo quemas el inversor, pero no hay algún mecanismo de control de regulación en ese caso, que se caiga, solamente se deshabilite y no se queme el inversor. Repito,
nos queda poco tiempo, voy a abrir al final para las preguntas, si no nos vamos a atrasar mucho. Pero sí, hay que colocar protecciones, y si es mucho tiempo va a abrir la protección de sobrecorriente en corriente alterna, no el equipo. Sí. Ya, entonces tenemos la potencia máxima, ya sabemos, pero no es la potencia nominal, vemos que es de 3000 watts. También vemos la eficiencia, que para quienes diseñen o calculen se debe incluir. Y aquí tenemos la transferencia, que es el cambio, por ejemplo, entre la energía de los módulos o la energía de un generador, automáticamente hace el cambio y eso no se percibe. Aquí se refiere a 10 milisegundos, hasta 20 milisegundos. Y la forma de onda es onda pura. Hoy día todo es onda pura. Difícil encontrar equipos de onda rectificada o modificada o onda cuadrada, si bien lo hay, y son muy baratos, no se recomienda comprar un equipo que no sea de onda pura, es decir, que simule casi al 100% la onda sinusoidal de la red. La recomendación es onda pura. ¿Qué produce los inversores de onda cuadrada o modificada? Ruido. Y para gente que a lo mejor tenga electrónica, posiblemente falle la electrónica porque la onda no va a ser sinusoidal, sino que va a generar armónicos, ruido a la red, y eso puede dañar o no hacer funcionar correctamente los equipos. Acá tenemos también la información hacia las baterías. En el D3000 tenemos para 24 volt. También aquí hay un tema, porque siempre trabajar con en las baterías la mayor tensión posible. Ojalá todos trabajemos en 48 volt. Más adelante las baterías de litio nos permiten trabajar en 250 hasta 450 volt en alto voltaje. ¿Pero Hoy día, corriente continua? continua, sí, continua. O sea, 220 continuo. 250 y 450, no es 220, Sí, sí, lo entiendo. son 250 y 450. Ya. Pero hoy día lo que vemos en Chile son 48 volt. Las Pylon, las BID. Entonces, es importante también escoger el inversor que sea apto para mi banco de batería, y como recomendación, trabajar siempre en bancos de 48 volt. Eso nos va a permitir conectar una mayor cantidad de baterías en serie, si son 12, En paralelo. claro, y si no puedo todas en serie, en paralelo. Pero en lo posible, evitar en las baterías monoblock los paralelos. Las baterías monoblock son estas de G, la GM, o estacionarias, que son de 12 volt y tienen muy baja capacidad, máximo 250, 270 amperios. Entonces, evitar las conexiones en paralelo. ¿Qué vemos acá también? El voltaje de la batería es, en este caso, 24 volt, que es el voltaje nominal. Acá tenemos la tensión o el voltaje flotante o de flotación, que es cuando la batería está cargada. La batería hay que mantenerla con una tensión. Muchos piensan que se carga la batería y se desconecta el sistema. No, no. ¿Por qué? Porque la batería se autodescarga sola. Por lo tanto, es súper importante que mi equipo pueda mantener esta batería siempre cargada, porque si se autodescargan, las baterías mueren en el tiempo, le quito vida útil, ¿ya? Y tenemos una protección de sobrecarga, es decir, a un mayor voltaje del equipo o de la batería, entre los bornes de la batería, por X motivo, este equipo va a abrir y va a dejar de cargar y descargar energía. ¿Y dónde se va esa energía? Si tiene conectados los inversores. ¿Perdón? No, mejor que preguntar, ¿dónde se va esa energía de sobrecarga? No es energía, es tensión. ¿Tensión de sobrecarga? Por ejemplo, si tenemos un
un banco de baterías de 24 volts. ¿Ya? Y lo he visto. Alguien ¿Ya? conecta otra batería en serie y, y da 36 volts en serie. Sí, los ¿Qué dos va a hacer tenemos. el inversor? No va a funcionar porque hay una protección. Ah, ya. A Es eso se como, refiere. es como un fusible, como el tracker fusible. Lo cortan, ¿no? No es un fusible porque el fusible actúa por sobrecorriente y Corriente, esto correcto. es por tensión, por voltaje. Y aquí está una de las cosas importantes. ¿Qué podemos ver acá? Que este inversor ya sabemos que es de 3000 watts, pero permite una conexión de potencia o permite una potencia desde los módulos fotovoltaicos, una potencia mayor. Es decir, esa potencia nominal de 3000 watts no es la potencia que me permite de los módulos. Por ejemplo, si tengo módulos fotovoltaicos de 500 watts, puedo instalar hasta 8 por 5 o 8 por 500 son 4000 watts. Entonces, puedo instalar mayor potencia de módulos, pero el inversor solo va a entregar a las cargas 3000 watts. Pero con esta energía yo de los módulos voy a cargar la batería. Comúnmente se hace eso, se permite y se recomienda superar un poco la potencia nominal del equipo en cuanto a los módulos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir generar una mayor cantidad de energía en el invierno o en el otoño, y en el verano la va a limitar. Entonces, eso ya es criterio, pero es un buen dato. ¿Qué nos dice acá? El rango MPP. ¿Qué es el rango MPP? Tiene relación con el seguidor del punto de máxima potencia. ¿Qué es el seguidor del punto de máxima potencia? Lo que hace el inversor en este caso, que tiene un controlador, lo que hace es tratar de generar la mayor cantidad de energía, primero de potencia y en el tiempo energía, con una corriente y una tensión en un cierto rango. Por lo tanto, aquí cuando vemos 120 volts y 450 volts, es el voltaje o es la tensión que admite desde los módulos fotovoltaicos de entrada. Para esta ficha técnica, los módulos deben superar los 120 volts. Por ejemplo, si tengo módulos de 40 volts en VOC, voltaje de circuito abierto, y conecto 3 por 40 son 120 volts. ¿Ahí tengo el mínimo? No, porque ese es el voltaje de circuito abierto. Los módulos tienen dos tipos o entregan dos voltajes de acuerdo a su conexión. Uno es el VMPP y el otro es el VOC. Por lo tanto, el módulo o la cantidad de módulos conectados debe superar este voltaje y no puede ser mayor a estos 500 volts. Entonces, estos valores que están aquí es qué decisión nos va a dar o qué decisión nos va a permitir tomar. ¿Cuántos módulos yo voy a conectar en serie? Cuando conectamos los módulos en serie, sumamos voltaje. Por lo tanto, ese voltaje debe estar en este rango. Estos 500 volts es la máxima tensión. Después de esa tensión lo quemo, así que hay que tener cuidado, no es llegar y conectar los módulos, sino si supero ese voltaje lo voy a quemar. La máxima corriente que va, en este caso, desde los módulos a la batería son 80 amperes. La máxima corriente que van hacia las cargas, es decir, del inversor al refrigerador o a todos los artefactos que están en la casa, son 60 amperes. Y la máxima corriente hacia las baterías también, de los módulos, esta es de entrada de los módulos y esta es hacia las baterías, 80 amperes. Ya, preguntas.
porque ahora vamos a ver el inversor on-grid, o el inversor que se conecta a la red. Yo tengo una consulta. ¿Recién habló del voltaje OC o el voltaje MPP El para el VMP, cálculo de la tensión máxima? Porque habló por ahí de la tensión claro, abierta. el módulo cuando hay un flujo de corriente, produce un voltaje máximo. Por ejemplo, de 30 volts. Un módulo X, 30 volts. Es decir, un módulo conectado a una carga, un inversor, donde hay un flujo de corriente. Pero ese módulo fotovoltaico, cuando no está conectado a nada, se llama o se produce una tensión entre el positivo y el negativo, se produce una tensión de circuito abierto, VOC. Ese VOC siempre va a ser mayor porque no hay una caída de tensión, no hay una resistencia conectada, no hay una carga. Entonces tenemos el VMPP, que es la tensión que se produce, o el voltaje que se produce entre el positivo y negativo del módulo cuando está conectado a algo y un flujo de corriente. Y está el VOC cuando el positivo y el negativo están en el aire, y lo mido con un multitester. Entonces, el VMPP tiene que estar en este rango, y el VOC no puede superar, en este caso, los 500 volts. Ok, gracias. Siguiendo la misma pregunta, yo entonces tengo que considerar el voltaje abierto de los paneles para no superar esos 500. Exacto. Ya. Exacto. Y que lo vemos nosotros en los cursos, hay que corregir ese voltaje también, porque ¿qué puede pasar? Que con el frío el voltaje de los módulos fotovoltaicos crece. Sí. Aumenta, el frío provoca un aumento de voltaje en los módulos. Por lo tanto, también hay que corregirlo a la tensión que va a haber en el lugar, a la temperatura más baja en el año. Ok. Ya. Vamos. Tenemos a Nelson Gallardo. Sí, hola. Hola Luis, ¿se escucha? ¿Cómo está, Nelson? Extraordinario. Muy cortito, si después nos puede mandar esta ficha a los correos y era eso nomás, para no alterar el tiempo. Gracias. Ok. Sí, este webinar queda cargado automáticamente a los alumnos en la Academia Online, así que lo van a poder ver todas las veces que quieran. Luis, disculpa, me quedó una duda. ¿Sí? El 4000 watts significa que te aguanta 4000 watts en las baterías, ¿no? Que guarda 4000 en la batería. De reserva, en el fondo, quedan como 1000, porque dice que tiene 3000 la potencia nominal. Claro, O sea, el inversor trabaja 3000, pero la batería te respalda 1000. Perdón, no lo entendí muy bien. Los 4000, ¿qué significan exactamente? ¿Que quedan 1000 de reserva en la batería? Que es la que carga más aún, digamos, te aguanta por eso más, porque si tiene 3000, porque no es como en el caso anterior que queda un milisegundo, 20 segundos para una partida de un motor, pues. No es ese caso. No, lo que pasa es que esos 3000 es hacia la carga, hacia los artefactos. ¿Ya? Esa es una cosa. Y sale de la batería al inversor y después al refrigerador, a los consumos de la casa. La capacidad del inversor de entregar energía a esos consumos es hasta 3000 watts. Conecta una ampolleta más, apaga. Pero con la potencia que yo cargo a las baterías, máximo 4000 watts. Jairo, Hola, ¿se escucha? ¿te escucha bien? Sí, quería hacer una consulta. ¿Qué aspectos se deben considerar para dimensionar la capacidad en amperes del fusible para las baterías en un sistema off-grid? ¿Se debe considerar la corriente que vemos en la presentación de máxima corriente de carga? Su fusible es de 80 amperes, eso es. Eso es lo que debemos considerar entonces. Sí, solo en las baterías, porque en los módulos hay un factor de 1.25.
pero en las baterías es 80 amperes y no más. Ya, muchísimas gracias. ¿Ya? Ya. Bueno, aquí vienen los reclames. Comentarles que tenemos cursos, tenemos 6 cursos que constantemente lo estamos impartiendo. El próximo curso que viene es de bombeo fotovoltaico y estamos terminando uno de on-grid y empezamos uno de TE4 para tramitación de sistemas fotovoltaicos en la SET. Yo solo hago cursos de PVSIS, que es para quienes diseñen plantas fotovoltaicas, bombeo fotovoltaico, aislados de la red y conectados a la red con respaldos, en inyección. Y nosotros tenemos licencia de centro de entrenamiento de PVSIS, y PVSIS es el software que ocupan todos los ingenieros que construyen plantas en el mundo, o la mayoría, es el software más utilizado. Y tenemos un curso también de SketchUp Web, que es un curso para dibujar en 3 dimensiones. Nuestros alumnos lo toman mucho para presentar proyectos y poder mostrarle a los clientes cómo se va a ver una vez finalizado el proyecto. Entonces, ahí les dejo por si están interesados en alguno, lo comunico porque una persona nos preguntó quién era Illumin, así que la última vez, la idea es también que ustedes nos conozcan, y se está riendo ahora. Así que eso, ya, pasamos rápidamente. Ahora vamos a ver un inversor on-grid o un inversor conectado a la red, y precisamente ese dibujo lo hice yo en SketchUp, un dibujo en 3 dimensiones. Este inversor está hecho, está listado para estar conectado a la red y suministrar energía a nuestras cargas, a nuestro artefacto, y también en el caso de que nosotros no la utilicemos, podamos inyectarla a la red. Podamos inyectar esos excedentes de energía. Entonces, vamos a ver acá un inversor. Vamos a ver un inversor de la marca SMA. Yo corté la ficha técnica, aparecían 5 potencias, 5 capacidades, pero para poder preferir que esto se vea mucho más amplio, corté las últimas 2 y quedamos hasta el 3.6. Ya, voy a aquí yo primero acomodar unas ventanas. Ahora sí. Ahí sí veo. Disculpen. Ya. Acá tenemos 3 potencias de 3 kilowatts, 3.5 kilowatts y 3.6 kilowatts. ¿Qué es lo primero que nos entrega este inversor? Que tiene 2 trackers. ¿Qué son los trackers? Son los puntos o los seguidores del punto de máxima potencia. En el fondo, a simples palabras, son 2 entradas. Es decir, que tiene un positivo y negativo en una entrada, es decir, un positivo y negativo que yo voy a conectar los módulos fotovoltaicos, y también tiene otro puerto con otro positivo y negativo para conectar otros módulos fotovoltaicos. Es decir, yo puedo conectar un conjunto o un arreglo fotovoltaico en un tracker o en una entrada, y otro arreglo fotovoltaico en otra entrada. ¿Para qué me sirve que un inversor tenga 2 entradas? Especialmente cuando cada grupo de módulos tiene condiciones diferentes. Está prohibido, no está recomendado que nosotros instalemos diferentes módulos fotovoltaicos con diferentes inclinaciones, por ejemplo, 1 inclinado o 10 inclinados a una cierta cantidad de grados y otros 10 conectados a otro ángulo, o que estén orientados a diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque eso produce puntos calientes, pérdidas, la energía se disipa por calor y eso podría provocar hasta un incendio. Entonces, por ejemplo, si tengo una casa con 2 aguas, con 2 techos, y en un agua o en un techo no puedo conectar todos los módulos fotovoltaicos, lo que puedo hacer es instalar un conjunto de módulos
de un agua del techo instalada sobre esa agua del techo a un tracker, y el otro grupo al otro tracker. Eso es lo que significa número de tracker o número de seguidores. Luego tenemos la máxima corriente en DC, corriente continua, y aquí está especificado el tracker 1 y el tracker 2, 2 amperes y 12 amperes, es decir, que cada tracker soporta hasta 12 amperes. También es importante porque hay algunos inversores que en un solo tracker pueden soportar una gran cantidad de corriente y en el otro tracker una cantidad mínima o muy limitada de corriente. Esos inversores se le llaman no balanceados. Este inversor es balanceado, reparte por los dos trackers la misma potencia, por lo tanto es súper importante determinar que no siempre las entradas tienen o admiten la misma corriente, en el fondo la misma potencia. Entonces esta es la máxima corriente y también admite o soporta hasta 18 amperes si hay una corriente de cortocircuito. Los módulos también tienen, no es que tengan dos corrientes, sino que producen dos corrientes de acuerdo a diferentes condiciones. Por ejemplo, el módulo fotovoltaico cuando está produciendo y conectado a un inversor y a las cargas también, o inyectando la red, ahí hay una corriente máxima. En cambio, cuando junto el positivo y el negativo, esa corriente tiende a aumentar y es superior. No tiende al infinito como la red eléctrica. Cuando nosotros juntamos fase neutro, podemos llegar a una corriente, se dice infinita, o máxima, muy grande, es porque la red es una fuente de gran corriente, es una fuente de corriente. En cambio, los módulos no son una fuente de corriente, sino de tensión. Pero esa corriente, al conectar el positivo y negativo, genera una corriente mayor. Entonces, acá está este límite, que en este caso es de 18 amperes. Luego tenemos el voltaje de entrada. Una de las características de los inversores conectados a la red es que tienen una amplia longitud de tensión de entrada. En este caso es de 80 hasta 1000 volts. Aquí perfectamente puedo conectar 18, 19 módulos de 330 watts, 340 watts, o puedo instalar 15, 16 de 50 volts, y eso es súper bueno y es súper sano conectar módulos o muchos módulos en serie, porque con esto reduzco los calibres y la corriente que transita por los conductores. Si bien es una tensión alta y peligrosa, disminuye otros riesgos como grandes arcos eléctricos o que los conductores, por ejemplo, que pasa mucho, que dejan mordidos los conductores con un fierro o con un accesorio o con la misma estructura, y esas mordeduras o esos aprietes tienden a calentarse, a disipar energía. Entonces, siempre la recomendación es trabajar con los voltajes más altos posible. Luego, acá tenemos 80 volts, que esto significa que el inversor va a funcionar o a comenzar a encender cuando recién existan 80 volts de entrada. Y lo mismo aquí tenemos el rango MPPT, es decir, que el voltaje máximo del módulo tiene que estar en este rango, y el VOC en este caso no debe superar 1000 volts. Tenemos acá dos números de conectores, como son dos trackers o dos entradas, tiene dos por cada tracker, un positivo y un negativo, que son comúnmente conectores MC4, y acá tenemos la máxima potencia de entrada fotovoltaica, que en este caso es de 5.5 kilowatts. Es decir, la potencia nominal es de 3600, 3.6, pero admite una mayor potencia fotovoltaica, y es común instalar una potencia fotovoltaica con un 25% superior a la potencia nominal del inversor. Eso es lo que comúnmente hacemos cuando diseñamos sistemas fotovoltaicos. ¿Para qué? Para aumentar la generación en los meses con menor energía solar,
y así maximizar la producción en el año. Luego tenemos acá la potencia nominal de salida hacia los artefactos. Recordemos que este es un inversor que está conectado a los módulos, producen energía, el inversor va a convertir la corriente continua a corriente alterna, pero esta corriente que va a salir, esa potencia que va a salir del inversor hacia los consumos o hacia la red, no va a superar esta potencia de 3680 watts. No confundir con estos 5500 o 5.5 kilowatts, que es la de los módulos, es la energía que entra al inversor, y los 3680, en este caso, en esta capacidad, es de 3680. La máxima corriente de salida son 16 amperes, y es la máxima corriente que va a poder suministrar a los artefactos, a todos mis equipos conectados a la red. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo necesito 50 amperes, estoy exagerando, pero mi inversor es solo capaz de producir 16 amperes. Como este sistema está conectado a la red, toda la energía faltante la va a suministrar el proveedor de servicio eléctrico, por ejemplo acá en Santiago Enel, en el sur puede ser Saesa, Copelec, Frontel u otro. Entonces ese es el límite. No quiere decir que si yo necesito 20, 30 amperes, el equipo se va a apagar o no va a funcionar o se va a quemar, porque esto es cogeneración. Todo lo que a mí me falte, lo entrega a la red. Luego, la conexión a la red tiene una fase, por eso esa colita de chancho, de una onda sinusoidal, tiene conexión neutro y tiene la conexión a la puesta a tierra, es decir, que yo debo aterrizar en mi inversor. Está listado para nuestro perfil 220 volts y tiene un rango de tensión para este equipo 180 y 270, pero la normativa eléctrica especifica un rango menor, ¿ya? Generalmente cuando estos inversores nosotros los adquirimos, comúnmente vienen con un perfil de red Chile, o hay algunos que yo los tengo que configurar. Por lo tanto, hay todo un protocolo y toda una normativa cuando nosotros conectamos sistemas fotovoltaicos a la red. Este inversor debe estar listado en la SET y además permitirnos que funcionen los rangos de operación chilena. Hace 2 semanas me llamó alguien que había importado inversores, módulos, hartas lucas, y ningún equipo estaba listado en la SEC. Por lo tanto, un equipo que no esté listado en la SEC no lo puedo incluir en mi declaración, que se llama T4, para que me puedan autorizar a hacer funcionar el equipo y a inyectar energía. Podemos ver la frecuencia, que es de 50 Hz a 60 Hz, conmutable. La distorsión de armónico es menor al 5%, es decir, frecuencias producidas por una frecuencia que en este caso es de 50, son productos de otras señales. Podemos decir que es ruido, y eso, si es mayor o un número muy amplio, podría afectar la calidad de la red o la calidad de la energía. Y este equipo tiene un factor de potencia configurable entre 0.85 y A1, ese es un factor de potencia, pero solo capacitivo. Eso, señores. ¿Preguntas? Aquí no mencionaste el híbrido, hablaste del off-grid, el on-grid, pero no tienes una ficha técnica del híbrido. No, no vamos a hablar del híbrido. Solo compartí el webinar diciendo que vamos a ver off-grid y on-grid. Hola, buenas tardes. Para hacer una instalación on-grid, ¿hay que tener carnet de instalador? Yo no tengo carnet de instalador y vendo proyectos, hago consultoría, hago mantenciones. Y perdón, ¿y para el T4? Pero quien tramite debe ser eléctrico autorizado. Ah, ok. Entonces yo puedo hacer el proyecto, pero me tiene que tramitar un instalador el T4. Exacto.
Ojo, sí, tengo que tener experiencia para no caerme y después a lo mejor no estar reemplazando equipos, conexiones o conductores. Lo ideal es hacerse asesorar primero, si a lo mejor no tengo experiencia, y después contrato al eléctrico para que tramite. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo pregunto por el factor de potencia, porque el factor de potencia no puede ser menos de 1, po. ¿Por qué tiene que ser 85? ¿Y por qué sale CAP? ¿Qué es CAP? Ah, por la capacidad. Ya, el factor de potencia, claro, para términos de red es ideal que sea 1, pero puede que yo necesite factor de potencia, que sea menor a 1. Por ejemplo, en este caso, para una carga capacitiva, que necesite corriente, una corriente adelantada. E incluso los inversores los de gran tamaño pueden suministrar potencia aparente, ya sea capacitiva o reactiva. Y eso se puede hacer, incluso algunos distribuidores lo piden. Pero esto es para aplicaciones puntuales si un equipo lo requiere. Don Luis. ¿Sí? Mire, me voy a referir a la pregunta que hizo don Fernando Verdejo. ¿Ya? Porque creo que ahí hay un problema que es complejo. ¿En qué sentido? Voy a utilizar la misma pregunta de don Fernando. Él hace un trabajo no siendo autorizado para hacerlo, pero como tiene los conocimientos lo puede hacer. Y si el cliente necesita que eso esté registrado, va a contratar un instalador que tenga la autorización para poder hacerlo, en la SEC, ¿o no? Claro. Si por ese motivo queda una embarrada producto de un error fortuito o porque en algún momento algo pasó, ¿quién paga el pato? ¿Quién asume las consecuencias de ese error? ¿El personaje, don Fernando, que instaló o el instalador que registró? Ya, le voy a poner un caso. A nosotros nos llaman mucho para regularizar sistemas fotovoltaicos. No es llegar y... Yo no lo voy a hacer, pero tenemos a Pablo, que también es instructor y él se dedica a eso. Pablo no va a firmar un proyecto y cobrar 300, 400 lucas para tramitarlo en la SEC. Él tiene que hacer un levantamiento, un registro fotográfico, mediciones con multitester, medición de fuga a tierra, medición a malla tierra, medición de aislamiento entre conductores. Tenemos cámaras termográficas para ver si hay puntos calientes o módulos dañados. No es llegar y hacerlo. A lo que yo me refiero es que no porque yo no tenga licencia no puedo instalar, incluso las plantas fotovoltaicas más grandes del mundo no la instalan eléctrico. Tengo una alumna que instaló una planta fotovoltaica, o bueno, fue parte de una gran planta fotovoltaica, y no es electricista. Se requiere que un electricista tramite. Por lo tanto, el electricista tiene que hacer un estudio y una evaluación. Y si ese electricista evalúa mal y hay una falla, es el electricista el que tiene que pagar los platos rotos. Ya, correcto. Eso era solamente decir eso. Claro, sí. ¿Puedo preguntarte algo particular? Sí. Si que no hay más preguntas. Que en mi caso, todavía no logro manejar el panel de control. Yo tengo un sistema off-grid con el inversor y tengo a la vez, estoy conectada a la red. O sea, cuando no tengo energía solar, tengo energía a la red. ¿Ya? Pero no me pasa automático, porque todavía no sé cómo hacer que sea automático, siendo que tengo un fotosensor, una fotocelda, ¿ya? Programada como cierta cantidad de luz y se debería encender, ¿no es cierto?, cuando hay sol, el sistema solar, para que no lleguen las baterías a cero. Sin embargo, todavía no sé si es que tengo que dejar encendido el sistema de la red junto con el solar fotovoltaico y el del fotocelda. ¿Todo junto encendido? ¿Tú sabes cómo funciona eso? Depende del equipamiento que tengamos. Hagamos una cosa. Escríbame un correo, ahí está mi correo,
con la fotografía del equipamiento que tiene y lo evaluamos. Porque no me lo quiero echar, porque de verdad lo manipulo para ver cuándo va a funcionar y no lo achunto. Claro. Es como complejo ese sistema de Paco. El Paco que te avise cuando no hay luz para que encienda lo otro u otra cosa. Claro, veamos qué tiene y qué hace falta o qué hay que hacer para poder solucionar eso. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo Sí, tengo una Luis. pregunta. Sí, Luis, disculpa, Raimundo. Es que la coleguita había hecho una pregunta en relación a factor de potencia y yo me quedé con la duda porque tengo entendido que hay un límite para factor de potencia en cuanto a la potencia reactiva y la potencia, y 85% me parece que era bajo. Entonces quisiera retomar esa duda o verla después en otro comentario, qué sé yo, pero me quedé con la duda. Gracias. Sí. Ojo, no es que el equipo vaya a entregar 0.85 factor de potencia. Es configurable si existe alguna necesidad. Ah, ya, ok. O sea, en el fondo es una perilla de ajuste que si hay necesidad, baja eso. Ok. Exacto. Una pregunta rápida, Luis. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me han consultado mucho con respecto al tema de aterrizar el neutro en los sistemas fotovoltaicos aislados. Se debe aterrizar. El neutro. Sí, generalmente. Aunque su fuente principal no sea la Tierra. Claro, hay que tener una caja de registro, no aterrizarlo en el tablero, porque es peligroso aterrizar el neutro en el tablero. ¿Ya? Hay que aterrizarlo en una caja de registro lo más cerca a mi puesta a tierra. Pero muchos inversores tienen ya aterrizado la carcasa al neutro. Por ejemplo, los Victron Multiplus tienen la carcasa unida al neutro y ahí cumplen ya con la neutralización o la tierra hoy día con el nuevo pliego RIC TNS. O TN. Gracias, Luis. Ok. Luis, sí, yo te quería preguntar algo. Como tú muestras estos sistemas, estos inversores on-grid que tienen una capacidad máxima, si uno requiere una capacidad mayor, ¿será mejor comprar uno de capacidad mayor o colocar dos de capacidad? Por ejemplo, si necesito 6.000 watts, colocar dos de 3.000. Es mucho más económico un equipo con potencia más alta que dos de la mitad económicamente. Además, si tengo dos de 3.000, tengo mayor tiempo de instalación, mayor tiempo o posible, aumenta la cantidad posible de fallas. Siempre es mejor un equipo. Sí, sí, comprendo, pero lo digo en el contexto, comprendo lo que tú indicas y tiene sentido, pero lo digo es que uno compra uno de 3.000 porque, qué sé yo, iba uno con un hijo y de repente se agrandó la familia y ya compraste el de 3.000, entonces si se puede colocar un segundo en paralelo o no, en el fondo. Se pueden. En off-grid y en on-grid, la mayoría de los equipos permiten conectarse en paralelo e incluso formar una red trifásica con 3. Gracias. Hola Luis, habla Fernando. Te quiero hacer una pregunta con respecto a la normativa. Dígame. No sé si me escucha. Sí, le escucho perfecto. Mira, nosotros nos dedicamos a pequeña escala, obviamente, a instalar sistemas off-grid. Sabemos que finalmente no es muy económico la recuperación de la plata en un periodo corto con los sistemas cuando están conectados a la red. Por eso no lo ofrecemos. Pero por otra parte, tampoco tenemos las competencias para hacerlo. Y aquí va la pregunta. Están rigiendo los nuevos pliegos técnicos y el pliego técnico 9 regula lo que son las instalaciones conectadas a la red. En el punto 5.3 dice que este pliego técnico no es aplicable para los sistemas que están desconectados de la red y le aplica el T1. No lo dice, pero dice que hay una norma, hace referencia a otra normativa que dice que se aplica el T1. La pregunta es la siguiente. Cuando yo declaro un sistema off-grid por intermedio del T1, ¿qué cosas se consideran extras
que estén consideradas en una instalación eléctrica común y corriente. Ya, memoria explicativa, cuadro de carga, planos y registro fotográfico. Detalle o los certificados del inversor y del controlador, es decir, qué IEC tienen, qué normativa IEC tienen. Eso. Y el módulo fotovoltaico debe estar listado en la SEC. ¿Solo el módulo o el inversor, el controlador y las baterías también? Solo el inversor, porque hoy día solo módulo, porque la SEC solo tiene equipamiento de generación distribuida, es decir, on-grid, y lo único que comparte un on-grid con un off-grid son los módulos. Se pretende que a finales de año salga el TE5, y ahí existe equipamiento listado y autorizado, batería... Felipe Andrés Mercado Roja. Te envío una solicitud. Y déjame tomarme de otra pregunta que se hizo anteriormente. Hay muchos de nosotros que tenemos las competencias y algo de experiencia ya con el tiempo en algunas instalaciones, y seguramente si fuéramos evaluados tendríamos la opción de estar autorizados. Yo, si me dijo la SEC a dar una prueba, ¿me piden competencia con cartón? O sea, ¿tengo que ser ingeniero eléctrico, técnico eléctrico, o basta con que tenga el conocimiento comprobable? Ya, primero, quiero terminar de responder la pregunta anterior. Existe un pliego técnico que salió hace un mes que se llama RIC 9.1, y ese regula las instalaciones off-grid, para que lo busquen. Si no lo encuentra, me escribe a mi correo y yo se lo envío. Muchas gracias. Ya, y la otra pregunta es, existe... La posibilidad de poder acreditarse sin tener un título de eléctrico. Silencié a todos porque había alguien con un micrófono encendido. Existe el certificado de competencias para clase D, es decir, doy una prueba, demuestro mis competencias y adquiero la licencia clase D, que para sistemas fotovoltaicos puedo declarar sistemas on-grid con microinversores hasta 10 kilowatts, y inversores, y para instalaciones off-grid hasta 10 kilowatts. Puedo ser contador, puedo ser músico, pero si yo demuestro con esa prueba mis competencias, puedo adquirir esa licencia clase D. El valor el año pasado era de 280.000 pesos aprox. Perfecto, muy claro, muchas gracias. Ok. ¿Puedes dejar la lámina de las fichas, por favor, para estar revisando y preguntar? ¿Cuál? Off-grid. ¿Esa? Sí. ¿Por qué es distinta a la on-grid la ficha? Es por el fabricante. Incluso si vemos una ficha técnica, por ejemplo, de Fronius, de Victron, de P-Solar, de SMA, todas tienen diferentes indicativos. No hay hay ciertas cosas mínimas que se piden, que son potencias mínimas y máximas, corrientes mínimas y máximas, tensiones mínimas y máximas, algunas certificaciones, eficiencia, y ya lo otro va a depender del fabricante qué es lo que agrega o no. Luis, disculpa, aprovechando la ficha técnica de la que tú estás mostrando, nosotros solamente instalamos inversores Voltronics modelo Axper. Este modelo, que es un BM3, nosotros lo llevamos instalando años y lo ha funcionado bastante bien, pero no conocemos la otra contraparte. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo se comporta este equipo? ¿Cuál es la confiabilidad que tienen? Los Axper son delicados, fallan mucho los ventiladores, pero también es producto de que la gente que lo instala, la mayor cantidad de gente que lo instala, no conoce de sistema fotovoltaico, por lo tanto comete muchos errores. Por ejemplo, ¿qué errores comete? De instalarlo sobre las baterías de ácido plomo. Entonces,
los bornes se corroen, la electrónica producto del gaseo se estropea, queda en mal funcionamiento. Otra cosa es que lo instala en lugares donde hay mucha temperatura, o es muy frío, o muy cálido. Entonces, mi experiencia, principalmente con este tipo de inversores, es resolver más problemas que instalarlos. Pero insisto, es producto porque la mayoría de la gente que lo instala es gente que tiene poco conocimiento. La recomendación, pero es caro, es instalar Victron, pero estamos hablando de 3, 4 veces más el valor. Pero también he visto que estos equipos andan muy bien. Hay algunos con 3, 4 años de otros modelos, no tan nuevos, y funcionan perfecto. La recomendación es siempre saber instalar o tener criterios para que esto tenga una vida útil. No llegar y comprar un kit fotovoltaico e instalarlo, sino que dimensionar, saber cuáles son los espacios permitidos, en qué condición, el índice de protección, que está listado el equipo, en qué temperaturas puede trabajar y no exigirlo. Pero he visto cosas buenas y cosas malas. Esa es mi experiencia. Lo último, para no seguir quitándole tiempo a las preguntas al resto. Una de las cosas que no tenemos muy claro es el comportamiento de las tierras. Por ejemplo, yo sé que tengo que colocar una tierra a los paneles y también sé que tengo que conectar la salida del equipo a una tierra. Sin embargo, el equipo no tiene salida a tierra, pero sí tiene entrada. Cuando yo alimento de la corriente de la compañía al equipo, esa va con tierra, pero la salida solamente llega a fase neutro. Internamente, esa misma tierra es común. Internamente la tierra se une en la carcasa. Ahí está nuestra tierra. Perfecto. O sea, para tener un poquito más claro, en un sistema fotovoltaico off-grid, debiera tener una tierra en común para todo, para los sistemas, para la tierra de la casa, ¿la puedo hacer coincidir con la tierra, por ejemplo, de los paneles? ¿O debo tener una tierra independiente? No, tiene que ser una sola. No estoy hablando de una barra, tiene que ser una puesta a tierra, que puede ser una barra, un conjunto de barras o una malla, dependiendo del estudio hecho. Generalmente hoy día instalan una barra, pero una barra en, no sé, en Melipilla, que está tan seco, no sirve de nada. Entonces hay que hacer un estudio, pueden ser más de una barra o una malla. Lo importante es que no supere los 20 ohms, la resistencia de mi puesta a tierra. Pero debe ser común tanto para la estructura, es decir, para las masas, y también para el neutro. Hola, una consulta. Luis, disculpa Jairo, yo quisiera decirles que revisen la normativa porque hoy día salía incluso hasta un dibujo que para recibir las obras la SEC está habilitada y capacitada con instrumental para medir los ohms, para medir las tierras, para medir la malla. Por lo tanto, todo lo que es instalaciones off-grid van a tener mayor fiscalización. Gracias. Gracias, Anderson. Ahora sí. Ahora sí. Tengo una consulta de acuerdo a la experiencia de ustedes en proyecto off-grid. Quería saber si se puede llevar el conductor DC y el conductor AC por una misma cámara. Me refiero, obviamente, rotulado, separado, si es que es posible llevar esos dos conductores juntos ¿En la misma canalización? No, en una cámara de paso, por así decirlo. Y ahí esa cámara de paso va a estar conectada ¿con qué tipo de canalización? Me refiero a que esa cámara de paso pueden llegar con la canalización de los conductores DC y la canalización de los conductores AC. Pero en ningún momento se van a tocar, pero mi consulta es si pueden pasar estos dos conductores por la misma cámara. Pueden pasar por la misma cámara, pero tiene que haber una separación. Ya. ¿Podemos considerar también una rotulación igual? De hecho, se deben rotular. Ya. Se deben rotular tanto en los extremos,
en las cámaras, y eso es principalmente porque el sistema va a durar 25 años y yo voy a tener que volver, o otra persona va a tener que abrir eso y va a tener que a lo mejor realizar una obra o una corrección, una mantención. Ya, sí. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Puedo mostrar la otra ficha? Disculpa, y eso apuntaba Jairo, disculpa, y Jairo decía eso, los conductores por un mismo conduit o dos conduit, eso No, apuntaba en Jairo. cámara, en una cámara. Ya. No, yo le pregunté también la canalización, me dijo no, solo por la cámara. Luis, sabemos que los conductores fotovoltaicos tienen una doble protección. ¿La normativa permite dejarlo expuesto o deben estar... Solo en la huella del arreglo fotovoltaico. La huella del arreglo fotovoltaico es la parte posterior de los módulos, es decir, aquí tengo mi módulo, todo lo que está abajo es la huella del arreglo. Solo se permite que los conductores listados para sistemas fotovoltaicos puedan estar desnudos a volante si están bajo de los módulos. Después tienen que estar canalizados. ¿Esa canalización está normada? Porque obviamente no puedo poner un conduit de no sé, de un polímero, no sé. Puede ser un polímero o plástico o polímero que tenga protección UV, pero se debe transportar o canalizar solo un tipo de conductor. Por lo tanto, por cada conductor es un conduit plástico. La única forma de poder canalizar los dos conductores, positivo y negativo, y el tierra, es por una canalización metálica. ¿Puede ser MT? Sí, pero lo recomendable es la ANSI 80.1, que es galvanizada en caliente y tiene mejor respuesta en el tiempo a los agentes exteriores. Eso es rígida, porque yo he visto unas coarrugadas. Ya, pero eso es flexible. Las flexibles se instalan no más de 1,5 metros y se usan como por tramos cortitos. Pero si yo hablo de canalización, tiene que ser metálica para poder transportar todos los conductores, y si es plástica debe tener protección UV, pero solo puedo canalizar un conductor. Canalización para el positivo, para el negativo y para la puesta a tierra. Muchas gracias. Luis, disculpe. ¿Sí? Bueno, si un off-grid, un controlador, en este caso, inversor controlador, me soporta hasta 4000, que era lo que se da acá en la ficha técnica de entrada de la planta fotovoltaica, ¿cierto? Si llegase a superarse un poquito dentro del cálculo energético, ¿eso le afectaría? Por decir, unos 500 watts que se pase, o ya trae un sistema de protección que limita la continuidad de la potencia, o sea, que impide más sencillamente, ¿o no? Ya, eso habría que ya verificarlo con el manual. Hay algunos inversores, hay algunos inversores y controladores que permiten hasta 3 veces la potencia máxima. Por ejemplo, este inversor o un controlador podría permitir 8000 watts y no lo quemo, pero solo va a aprovechar 4000 watts. Es decir, que va a recortar la potencia y todo el excedente hasta los 8000 no lo aprovecha. Pero eso se debe verificar. Hay equipos que no lo permiten y hay equipos que sí lo permiten. Ok, muchas gracias, Luis. Ok. Aló, Luis. ¿Sí? Sí, hola Sergio. Una consulta en relación, por ejemplo, hablando del inversor del SMA, el on-grid que tú pusiste acá en la exposición. ¿Hay alguna recomendación en relación a hacer alguna medida? Por ejemplo, yo compro un equipo, un on-grid, y veo la ficha técnica, que es lo que estamos viendo. ¿Hay alguna medición recomendada
que haya que hacer para verificar que el equipo está bien, que el equipo es lo que dice la ficha técnica? ¿Hay algo en relación a eso? ¿O Lo solamente único, me doy cuenta cuando ya lo pongo en servicio? lo único que yo hago o debemos hacer es que esté listado en la SEC. Si está listado en la SEC, debe funcionar sí o sí. Ok, gracias, Luis. ¿Puedes mostrar la otra ficha, por favor, Ingrid? ¿Esa? No, la ficha. Esa. Que esa para mí es más complicada. Ahí como que me cuesta entender por qué hay... no, te pasaste. La que estaba. ¿On-grid o off-grid? On-grid. 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 La que hayas puesto, ¿eh? Una que es más compleja. La on-grid. Ese es on-grid. No, pues es off. Esa. La siguiente, Aquí Luis. no, esa está bien. Esa. Esa, ¿por qué hay en una parte 80 a 1000 volts y en la otra hay 80 a 800 volts? ¿Qué diferencia hay? Ya, yo no tengo la culpa que el fabricante ingrese esto, así que no se enoje. 80 volt y 100 volt es los límites mínimo y máximo. Eso es una cosa. Y como expliqué, el módulo fotovoltaico tiene una tensión BMP o máxima y una tensión en circuito abierto. Son dos voltajes que se producen en diferentes condiciones. Esas tensiones son los límites 80, recién el equipo empieza a funcionar, y después de 1000 volts el equipo podría quemarse. Eso es uno. Y el otro, 80 y 800, es la tensión que yo debo, es la tensión con la que yo debo diseñar mi arreglo fotovoltaico. Es decir, los módulos fotovoltaicos tienen un BMP, un voltaje. La conexión de esos módulos va a hacer que a lo mejor aumente el voltaje, y ese voltaje debe estar dentro de ese rango 80 y 800. Para resumir, 80 y 1000 son mínimo y máximo. Es decir, con esos rangos empieza a funcionar y después de 1000 lo quemo. Y el 80-800 es el voltaje aprovechable, es el voltaje que va a aprovechar, la tensión que va a aprovechar el inversor, la energía que después va a transformar para luego derivarla a las cargas o a la red. Luis, ¿te puedo hacer una consulta? Juan, sí. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches. Con respecto al mismo punto, ¿qué es lo que ocurre en el rango 800 a 1000 volts? ¿Qué pasa con el inversor on-grid? ¿Se desconecta, se bloquea o sigue generando menos o más? Todo ese voltaje no se aprovecha, por lo tanto, si no se aprovecha voltaje, no se aprovecha potencia. Es decir, es energía muerta o energía que no se va a aprovechar. Sí, un clicker con corte. Es un recorte de tensión. Ya. ¿Pero cómo no se devuelve a la red la energía, acaso? Si es on-grid. La energía es que aquí faltan conceptos más técnicos para que usted pueda entender esto. Pero... La energía se devuelve o se inyecta a la red, pero entre 800 y 1000 esa energía se va a restar, no se va a aprovechar, es decir, que solo va a aprovechar hasta 800 volts. Toda la energía entre 800 o la tensión entre 800 y 1000 no se convierte en potencia, por lo tanto no se convierte en energía. Estoy desperdiciando energía. Hay un corte, el inversor corta. No corta, recorta, porque cuando hablamos de corte es que se apaga. Si no, lo que va a hacer es recortar energía o, en este caso, tensión. Por ejemplo, este límite son los 800. Sí, correcto. 1000, todo este voltaje no lo va a aprovechar. Consulta, buenas noches. Ya. Buenas noches. Gracias. Sebastián Pardo por acá. Hola, Sebastián. Sebastián, no le escucho. Ahora sí, disculpa.
En el caso del inversor cargador, que mostraste en la primera lámina, que se le podía conectar un equipo de generación, un generador, por decirlo así. Claro. Esta salida hay que configurar, o esta conexión hay que configurarla, o detecta automáticamente cuando llega, cuando echa a andar el generador, por decirlo así, y solo hace el equipo el cambio, o eso también hay que parametrizarlo. Tiene diferentes configuraciones. Si bien va a detectar el equipo, el generador, y va a cargar las baterías, existen diferentes modos de operación. Por ejemplo, que la energía principal sean los módulos para cargar la batería, o el generador cargue primero las baterías y después los módulos, o las baterías solamente entren a funcionar cuando no exista generador o módulo fotovoltaico. Por lo tanto, que el generador cargue las baterías lo va a hacer, pero cómo y cuándo, eso se configura. Perfecto. Y para este tipo de funciones puede ser cualquier generador, o se recomienda algún generador en particular, por ejemplo, que sea de estos de partida electrónica, o que haya que darle una partida manual. ¿Qué vendría siendo como mejor? Porque pensando en que también va a ir vinculado al equipo, cuidando ambos dispositivos, tanto el generador como el inversor cargador. Lo ideal es que sea que incluya una entrada normalmente abierta o normalmente cerrada para encenderlo automáticamente, ya que este tipo de inversores tiene una salida que permite activar al generador automáticamente. Así yo me despreocupo de estar encendiendo lo mejor o saliendo y estar preocupado de que las baterías están descargadas y tengo que echar a andar yo el generador. Este equipo de esta marca lo permite. Luis. Muchas gracias. ¿Ok? Juan. Luis, nuevamente, una pregunta con respecto al inversor on-grid. Hay un parámetro, un dato importante en la ficha técnica, que es el voltaje DC máximo, o VOC, cierto máximo. Ahora, ¿en qué condiciones tiene que quedar el inversor para tiene que quedar en vacío? ¿Sin carga para que se dé esa condición? En las mañanas, cuando está saliendo el sol, el inversor necesita 60 segundos para sincronizarse con la red. ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, el día instalaron, no dimensionaron o no diseñaron correctamente el sistema y tomaron el VOC de los módulos. Imaginemos que son 50 volts. Si yo conecto 20 módulos en serie, son 1000 volts. ¿Ya? Le quito uno. 19 módulos son 950 volts en VOC. Pero cuando hace frío o las bajas temperaturas, provoca que la tensión del módulo aumente. Por lo tanto, lo que podría pasar es que en un día de invierno, con sol o con nube, el inversor no pueda partir o encender porque la tensión supera debido a esta disminución de temperatura. Sí, correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa un día de verano a las 3 de la tarde? Si yo le saco toda la carga al inversor, ¿estoy en esa condición? No le ¿En entiendo vacío? cómo le saco toda la carga al inversor. O sea, por ejemplo, estoy en el verano, ¿cierto? Supongo a las 3 de la tarde. Desconecto toda mi carga. ¿Sería esa condición de vacío o no? No, porque el inversor va a producir energía y lo va a llevar a la red. Por lo tanto, existe carga. La red va a ser mi carga, mi artefacto. O sea que la situación crítica sería en la mañana entonces. Exacto. Ya, ok, perfecto. Gracias, Luis. Ok. Ya, señor, ¿alguna otra pregunta? Estamos Sí, ya son 20 para las 9. Luis, Sergio por acá, ¿no? Esa condición extrema es también en la mañana y en la tarde también, ¿no es cierto? Sí, pues puede ser normalmente en la tarde y en la mañana, pero básicamente hasta Valdivia casi siempre en la mañana.
Consulta. ¿Sí? Disculpa, sabes que me quedó dando vuelta el tema de la conexión en paralelo de la batería de 12 volts. ¿Ya? ¿Por qué no es aconsejable hacerlo en paralelo? Quizá a lo mejor hay un inversor que necesita 24 volts y yo voy a conectar cierta cantidad en serie y otra en paralelo para generar esos 24 volts. ¿Por qué no es recomendable la conexión en paralelo? Porque debemos saber que las baterías tienen una resistencia interna. Esa resistencia interna es pequeñísima. Son 0,3 miliohms, pequeñísima, una resistencia muy pequeña. ¿Qué pasa con los conductores en paralelo o las conexiones en paralelo? Cada conductor va agregando mayor resistencia. Si cada batería tiene una resistencia interna diferente, se van a cargar y descargar de una forma diferente. Por lo tanto, cada una va a tener diferentes proyección de vida. Unas van a morir antes que las otras. Por lo general, van a morir o va a disminuir su vida útil las baterías que estén más alejadas del inversor. ¿Por qué? Porque van a tener un conductor extra, por lo tanto, que les va a sumar una resistencia. Pero, Ese es el disculpa, motivo. ¿esto en qué cantidad más o menos en paralelo empieza a afectar eso? Me refiero a si pueden haber 2 paralelos, 3 paralelos, no sé. La literatura recomienda no más de 4, yo recomiendo no más de 3 paralelos. Ya, ya. Muchas gracias. Ok. Luis. Sí, Nelson. Tú estás presentando acá de SMA los primos, porque los Sunny Boy, yo lo que he visto, no sé, sin extenderme más, lo que más se ha usado, no sé si lo que más se ha usado, pero había bastante literatura y que era como el estrellita del inversor on-grid. Al respecto, ¿tú crees que eso ya hay que irlo dejando? ¿Pasó? Comentario, nada más, gracias. Sí, lo que pasa es que CMA creó todo un branding y marcó la diferencia con los equipamientos fotovoltaicos. Era una de las marcas con mayor información en equipo, crearon libros técnicos, crearon libros blancos de sistemas fotovoltaicos, y en su tiempo eran los mejores equipos. Pero hoy día el equipo, o hace un año, el equipo más vendido en el mundo y el mejor calificado era la marca Huawei. Hoy día Fronius se instala mucho, son muy buenos equipos. Solís, que es como bueno, bonito y barato. Hoy día lo que se instala harto es Fronius y Huawei. Pero es cosa ya de gusto o de garantía. Si yo tengo un proveedor que por LSMA me da 5 o 10 años de garantía, fabuloso. Si mi valor o mi política comercial es poder ofrecer o diferenciarme por esto, adquiero un proveedor de equipos que me entregue esto. Elegir el equipo tiene muchas características asociadas, económicas, políticas de venta, mi misión a largo plazo. Muchos van por el precio y compran los más baratos y después están resolviendo cachos como locos. Otros instalan lo mejor, nunca les falla nada y cuando les falla el proveedor le entrega el equipo nuevo. Pero eso no, yo no apostaría por seguir utilizando SMA o cambiarme a Huawei, va a depender del contexto, de lo que yo también me especialice. Hay muchos inversores como el SMA que tienen muchas características diferentes que no le incluyen otros tipos de inversores. Eso. Ok, gracias. La parte después de la ficha, por favor. ¿Ahí? Ya. Tengo a Raimundo con la mano levantada y Jairo. Y Juan. ¿No? ¿No más preguntas? Más que una pregunta, disculpa. Quería saber qué libro recomiendas, alguna bibliografía, algún autor, como para iniciar en este tema de los fotovoltaicos. Que más que nada estaba pensando en comprar libros, pero no tengo referencias de algunos autores.
No sé si tienen alguna recomendación. Haga el curso. Yo hice 2 cursos con Illumin. Tengo alumnos de acá que han hecho 5. Yo lo que recomiendo es, pero es muy técnico, de harta física y mucha matemática, son los libros de Sensolar, pero están a 100 lucas cada uno. Yo tengo 6, 7, 8... Tengo 12 libros de Sensolar. Si quieren aprender de gente que sabe, Sensolar. Pero en nuestros cursos están todas las papas, están todos los datos y hablamos siempre más como relatar un texto, hablamos desde experiencia, de qué cosas deben evitar. Así que también está la recomendación de nuestros cursos, pero Sensolar son fabulosos. Muchísimas gracias. Ok. Martín. Mucho gusto, profe, de nuevo. ¿Cómo está? Bien, gracias, ¿y usted? Muy bien. Quería recalcar en el aspecto de los cursos para los otros estudiantes prospectivos que lo genial es que dura un año el acceso, porque yo recién tomé varios cursos de fotobombeo, on-grid, off-grid y en dimensionamiento también, y veo que el uso de poder volver a reestudiar y a ir profundizando es fantástico. Y lo recomiendo ese lado para tomarlo como una base de que uno piensa, no se necesita tener una elección para hacer proyectos, pero se necesita la práctica y el conocimiento que se va a hacer en terreno. Esto es la base técnica como paso 1 al final. Genial, y sin esta no hay nada. Mi llave está acá. En terreno al final. Que agradezco eso también, esa oportunidad, y que al final para los que les interesa vean que pueden conseguir actividad en terreno una vez que tengan esto también. Que claro, depende, hay algunos que ya pueden ser ingenieros, no necesitan eso y necesitan un cierto enfoque, pero es un curso que está disponible para alguien que está recién saliendo cuarto medio como para un ingeniero. Eso es algo bueno tener en cuenta también. Gracias, Martín. Muchas gracias. Sí. Oye, Luis, yo un tips. Yo llegué acá por tu publicidad en Facebook y yo habitualmente soy bien reacio a tomar cursos porque uno no sabe si va a pagar y va a terminar siendo un charlatán el tipo que da un curso, pero en tu caso, yo sí voy a tomar tus cursos porque las 2 charlas gratuitas que he visto que se manejan bien y los cursos tienen buen precio, así que apenas tenga un tiempito me voy a tomar un curso y te agradezco tu gentileza y tu buena disposición. Ok, muchas gracias, Raimundo. Luis. ¿Sí? Habla Rodrigo Yáñez, alumno tuyo. ¿Cómo está, Rodrigo? Lo que dijo el otro compañero, colega, yo soy ingeniero civil industrial y también he tomado todos los cursos de Lumen, y tal como dijo, de alguien que está en cuarto medio hasta la universidad, ningún problema, totalmente claro, así que 100% recomendable. Cualquier cosa, ningún problema, le puedo dar recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo encuentro fantástico el curso que viene de bomba solar, y ahora que escuché, también haces uno con un software, ¿no? Un explorador solar, creo, que mencionaste, pero también está incluido ahí lo de la bomba solar. ¿No es mejor tomar ese que el otro? ¿Incluye igual lo de la bomba solar, ese curso de software? Lo que pasa es que una cosa es PVSys, ¿ya? Que es para dimensionar proyectos grandes. Y cada curso de nosotros incluye una lección de 1 hora hasta 1 hora y media de cómo dimensionar con el explorador solar, que son 2 cosas diferentes. PVSys es 80 veces mejor que el explorador solar, pero con el explorador solar podemos hacer muchas cosas. PVSys es para ingeniería, para gente que se dedique a desarrollo de proyectos grandes. ¿Ya? Son 2 cosas totalmente diferentes. Luis, ¿y el de bombeo solar es el mismo el año pasado? ¿O lo has actualizado? El mismo, pero está actualizado porque ahora incluimos clases en vivo y utilizamos modelos en 3D para explicar las instalaciones. Ah, ya. Yo hice el año pasado el de bombeo. Claro. Entonces, bueno, habrá que tomarlo, ¿no? No, si necesita
¿Para qué lo va a tomar de nuevo? Porque ya está cargado en su perfil. Escríbame y yo lo incluyo en las clases en vivo. Y se suma a las clases en vivo nomás. Sin Ok, costo. pero el ¿Ya? DP sí lo voy a tomar. Ese está bueno para usted, porque usted se dedica a hacer cosas, a proyectos grandes. Así es. Ya, señores, yo debo retirarme. Le agradezco. Ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Que estén Gracias. muy bien. Muchas Gracias, gracias Luis. por asistir y que tengan una buena noche. Chao. Gracias. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao, que estén todos muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao, buenas noches, Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, saludos a todos. Chao, Luis, gracias, nos vemos. Chao, que estén muy bien. Chao, muchas gracias.